Senadora Marta Tagle. Gracias, presidente. Bienvenida, secretaria. Se decía que una de las características de que el PRI regresara a gobernar era porque ellos sí sabían gobernar. Y en materia de política exterior, sin duda, tenía importantes maneras de demostrarlo. Sin embargo, hoy, a 4 años del regreso del PRI a la presidencia de la República, si tuviéramos que caracterizar la política exterior mexicana, yo la resumiría en 3 formas. La política exterior de nuestro país es suntuosa y onerosa. Aplica el dicho de candil de la calle y oscuridad de su casa y reafirma la posición de México como traspatio de Estados Unidos, donde se hace el trabajo sucio en materia de migración y deportación, así como el combate a las drogas. Y me explico mejor. La política exterior implementada por el gobierno federal bajo el llamado eje México con responsabilidad global ha captado la atención no por las contribuciones ni la ampliación y fortalecimiento de las relaciones con otras naciones, tampoco por los instrumentos y mecanismos signados por México, sino por los excesos en los viajes internacionales, suntuosidad y onerosidad, tanto del titular del Ejecutivo como de las comitivas oficiales y demás acompañantes, así como de la incongruencia en materia de derechos humanos. Y un botón de muestra. Recientemente, en el reportaje titulado Viajes de Rey frente a un México empobrecido, donde se da cuenta de la numeralia y lujos de la visita del Ejecutivo a Francia, que contó con una comitiva de 400 personas. Nuestro país es el ejemplo claro del refrán candil de la calle, oscuridad en su casa. Mientras que en cumplimiento de la decisión presidencial de reanudar la participación de México en las operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es ayudar a países desgarrados por conflictos a crear las condiciones por una paz duradera, nuestro país se convulsiona con altos índices de violencia y criminalidad que eluden la paz social. Así, la simulación parece ser el epílogo de la política exterior, ya que en materia de derechos humanos en este cuarto informe se plasma que, y cito, México ha promovido los más altos estándares de derechos humanos en foros universales y regionales, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para el diseño y ejecución de políticas en la materia, y de esta manera ha construido a una política activa de derechos humanos en el plano internacional basada en la cooperación multilateral, lo que le ha otorgado un papel de liderazgo en las distintas regiones. No voy a enumerar aquí ya lo que el senador Zoé Robledo hizo con anticipación de las múltiples observaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos y cómo México ha incumplido con ellos. Mi postura es a favor de la presencia de México en el exterior, de una sólida política exterior en congruencia y con el más estricto apego a los derechos humanos, bajo los principios de justicia, democracia y solidaridad que den certeza a lo plasmado en la fracción 10 del artículo 89 constitucional y no den una política exterior de Oropel. Por otra parte, es muy importante no dejar pasar este otro tema. La Asociación de los Empleados Locales de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, que suma más de 1,700 empleados que trabajan en la Embajada, la Misión Permanente de la OEA y en los 50 consulados de México en los Estados Unidos, han alertado de la situación laboral en la que se encuentran, aunado al déficit de diplomático provocado por los escasos lugares que se abren en los esporádicos concursos de ingresos al Servicio Exterior Mexicano, proceso que, por cierto, ha sido cuestionado por su cerrada discrecionalidad y por presentar serias fallas, así
como la inexistente oportunidad de ascenso por méritos y experiencia de los empleados locales para ser asimilados. Desde 2015, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha respondido a esta asociación en 4 temas fundamentales: ser reconocidos como empleados de la Secretaría de Relaciones Exteriores en contraposición a la errónea figura de prestadores de servicios profesionales independientes; un ajuste salarial justo y que realmente compense la devaluación del poder adquisitivo afectado por los índices inflacionarios durante los últimos 15 años, tiempo en el que no se ha aumentado en general de manera sustantiva. 3. La extensión del seguro médico a los familiares y dependientes económicos de los empleados locales. Y 4. La integración como derechohabientes al Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado, conveniente para adherirse al sistema de pensiones correspondiente. Y en ese sentido, secretaria, hago unas preguntas. ¿Cuál fue el motivo del aumento en su oficina y la disminución del presupuesto para otras áreas sustantivas de la Secretaría? Se redujo 11% de presupuesto para la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Si hay una baja inversión en el área de derechos humanos, ¿a quiénes se le prestará de manera prioritaria dicha atención? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene uso de la palabra la señora secretaria. Muchas gracias, senadora, por sus comentarios y por sus preguntas. Comienzo reiterando que la política exterior del Gobierno de la República que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto es una política exterior que concilia sus principios con los intereses de nuestro país, que se solidariza y promueve las mejores causas de la humanidad, que busca ejercer un liderazgo activo y proactivo en las distintas regiones del mundo y que promueve un multilateralismo constructivo y responsable. En el tema que usted aborda respecto del presupuesto de la Secretaría y el reto que tenemos efectivamente con los de atención a los 1,654 trabajadores locales que laboran en nuestras representaciones en Estados Unidos, permítame compartirle, senadora, que desde que asumí la titularidad de la Cancillería he buscado, y así lo he instruido al equipo de la Secretaría, tanto de la Subsecretaría de América del Norte como de la Oficialía Mayor, y a los propios cónsules, que tengan un diálogo directo, abierto y franco con nuestros empleados locales en los consulados. Que yo misma he sostenido encuentros con los empleados locales, tanto en la embajada en Washington como en otras sedes consulares, y que los prestadores de servicios profesionales o empleados locales son contratados directamente por los consulados, son contrataciones de naturaleza temporal, así está concebido en los propios contratos individuales que ellos celebran, y los términos de esas contrataciones son acordadas por las partes al momento de suscribirse los contratos. Sin embargo, estamos conscientes de los retos que enfrentan dichos empleados locales y por eso hemos buscado mantener un diálogo que nos permita encontrar alguna solución a sus planteamientos. Estamos en un entorno económico sumamente complejo y por ello nos ha representado un doble esfuerzo el haber podido, por ejemplo, este año aumentar 4% el salario de estos empleados temporales en un entorno de reducción presupuestal. Hemos hecho un esfuerzo pues muy significativo para las finanzas de la propia Secretaría y poder dar este aumento de 4% a su sueldo neto. Entendemos, insisto, la problemática que plantean, pero también tenemos restricciones significativas por parte de nuestra ley, por parte de la ley norteamericana, que también ha ya determinado de limitar a un periodo de máximo 5 años el periodo en el que se puede contratar a un nacional de otro país que no es residente permanente o ciudadano norteamericano en cualquier representación del exterior, constreñidos también por los términos de los propios contratos que han firmado cada uno de estos empleados temporales locales y constreñidos por un entorno económico
pues muy comprometidos. Sin embargo, insisto, hemos hecho este esfuerzo de aumentar en 4% su percepción salarial neta y continuaremos en esta comunicación y diálogo directo con ellos para poder identificar otras áreas de oportunidad que nos permitan responder mejor a sus planteamientos. Y respecto a lo que usted señala de los gastos de la Cancillería y particularmente en lo que tiene que ver con mi oficina. Por un lado, compartir con esta soberanía que la Cancillería es, como ustedes seguramente lo saben, una de las secretarías de Estado que más se ve afectada por la volatilidad cambiaria. El 68% de nuestro presupuesto se utiliza para la operación de las representaciones de México en el exterior y para el pago de cuotas a organismos internacionales. Sin embargo, este año, al igual que otras secretarías de Estado, hemos visto reducido nuestro presupuesto en atención al entorno económico y al esfuerzo que toda la Administración Pública Federal debe hacer para hacer frente a esta circunstancia de la economía. Hemos visto reducido en más de 20% el capítulo 3000, el rubro de servicios generales. Hemos visto reducido también en más de 28% el capítulo que tiene que ver con las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, que impactará en nuestra posibilidad de cubrir nuestras cuotas con organismos internacionales. Y el aumento al que usted se refiere, senadora, tiene que ver no con un aumento del gasto de la oficina de la Canciller, no es un aumento en gastos de operación, sino responde en primer lugar a recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, en las que pide se refleje la asignación real del personal a las funciones de cada una de las áreas. No representa contrataciones adicionales de personal o aumento en sueldos, desde luego, simplemente es una alineación en la estructura y funciones de personas y de tareas dentro de la propia Cancillería. De hecho, el gasto de operación de la oficina de la Canciller se redujo en más de 23% para este año. Y el aumento que usted ve reflejado es justamente en esta reubicación de personas a las áreas donde deben desempeñarse. Por cierto, en el presupuesto, cuando se refleja oficina del titular, en este caso de la Canciller, se refiere no solo a la oficina propiamente de la Canciller, de la titular, a la coordinación de asesores o a la jefatura de oficina, sino también a la Dirección General de Comunicación Social, a la consultoría jurídica de la propia Cancillería, a la Dirección General de Protocolo, a la unidad de equidad de género. Es decir, se agrupan distintas áreas de la Cancillería, se alinean funciones y personas, y eso se refleja en ese aumento al que usted hace referencia, y celebro que nos lo haya preguntado para poder aclararlo. Finalmente, compartir también con esta soberanía que a partir del último trimestre de este año 2016 y durante todo 2017 estaremos implementando medidas de austeridad muy estrictas, una reducción de 80% en los gastos de orden social en las representaciones en el exterior y una reducción en el gasto corriente en todas las oficinas centrales de la Cancillería y también en las delegaciones, en las 44 delegaciones que tenemos en todo el territorio nacional. Muchas gracias, senadora, por su atención. Gracias, secretaria. Senadora Marta Tagle. Señora secretaria, le agradezco mucho sus respuestas. Sin embargo, de alguna manera voy a decir que me parecen contradictorias. Porque frente a los recortes que usted manifiesta necesarios por la crisis económica que se enfrenta en el sector público en materia de presupuesto, tenemos por otro lado justamente lo que decía en un principio, la suntuosidad con la que se generan los viajes y comitivas por parte del gobierno mexicano. Y me parece muy lamentable que, a pesar de que se esté haciendo un esfuerzo importante, a los empleados locales de México en Estados Unidos, en 15 años solamente se les haya aumentado un 4% de su salario, sin considerar la devaluación de la moneda y todo lo que ha implicado durante este tiempo los recursos a los que ellos también deberían de tener derecho por ser empleados de México.
El día de hoy en el periódico Reforma se publica una nota en la cual se prevé la cancelación de plazas consulares que, como usted manifiesta, son contratados por los consulados a través de la figura jurídica de servicios profesionales independientes en Estados Unidos a través de contrataciones bimestrales o anuales, por lo que la terminación de su contrato no presenta un despido injustificado, así lo ha manifestado usted. Sin embargo, ante esta situación, los empleados han manifestado su preocupación dadas las prácticas de corrupción y nepotismo en el servicio exterior que ponen en peligro su precaria situación laboral, argumentando que el artículo 47 de la Ley de Servicio Exterior mexicano se encuentran plasmados sus derechos y prestaciones mismos que hasta la fecha no han sido garantizados. Pero independientemente de este tema, señora secretaria, y ya sin ahondar en el lamentable caso de la visita de Trump, quiero señalar que es muy preocupante que la política exterior esté conducida por ocurrencias y no por una política basada en los criterios de esta política exterior. El tema de la visita de Trump ha sido ampliamente ventilado, que no fue una decisión tomada desde la Cancillería. Entonces, ¿quién toma las decisiones? Por sus respuestas, muchas gracias, secretaria. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra.